A partir de este momento, estás sentado en la butaca de al lado. Con Miguel Cane. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Según sea el momento en el que ustedes sintonicen este podcast, La Butaca de Al Lado, donde hoy tenemos el placer de tener un invitado internacional, un actor que es muy querido aquí en México, que ha hecho numerosas participaciones en series de televisión y también en teatro, y que realmente lleva a México tan en su corazón que él mismo se presenta como un actor argentino con soundtrack mexicano. Para mí es un placer tener como invitado aquí en La Butaca de Al Lado a Marcelo Córdoba. Marcelo, maestro. ¡Qué presentación! Miguel, es que nos decimos maestros los para Sí, maestro. Los años que tenemos de conocernos. Exactamente, además, desde mis series me hablan. Sí, 10 años casi, sí. Casi 10 años de conocernos, sí, señor. Marcelo es, además de ser un espléndido actor, es también un excelente cinéfilo y es un excelente espectador. Entonces, cuando yo lo invité, estábamos viendo de qué podríamos hablar y con Marcelo he tenido el privilegio de ver algunas películas con él y se disfruta muchísimo ver películas con él y tal. Y cuando le dije que también íbamos a hablar de series en este podcast, me dijo, pues ya está. Fíjate que en este momento estoy enganchado con una serie que además se hace en Argentina, que es una serie que produce... ¿Quién produce? Uno de los productores es Adrián Suar, que llamamos el Rey Midas de los productores argentinos. De las series argentinas, exacto. Así que ahí hay una mano de él. Ahí hay garantía, exacto, ¿no? Y es una serie que se produce para Netflix, que se acaba de estrenar en la plataforma, entonces la pueden ver ya completa. Son 12 episodios y la serie tiene el curioso título de Envidiosa. Envidiosa. Porque es una envidiosa. Es una envidiosa, es una mujer que padece envidia crónica, que es una cosa graciosísima, porque cuando me la sugirió Marcelo, le dije, ok, voy a verla para entrar en materia, y también me puse a hacer un poco de research, y mucha gente decía que se sentía un poco como una especie de respuesta argentina a Sex and the City, o bien a la nueva serie del universo Sex and the City que se llama And Just Like That. Uh-huh. Entonces yo dije, suena interesante y tal, pero me llevé una sorpresa porque es mucho más que solamente esto. Marcelo, si quieres, tú como espectador, cuéntanos un poquito someramente de qué va la serie. La serie va a un resumen muy, muy escueto. Uh-huh. Trata de Victoria, que es una mujer en la edad... entrando en la edad madura, entrando en sus 40. Es más, cumple 40 años creo que en el primer capítulo. Exactamente, en el segundo, ¿no? Exactamente. Y pasa que se pelea y la deja su novio, sí, de 10 años, con el que se iba a casar. Que además es un comediante argentino. Sí, Martín Garabal. Así es. Que lo hemos visto en División Palermo, que es también otra serie muy divertida de comedia argentina. Y una serie muy popular que se llamaba Famoso. Ah, claro. Sí, que donde él era un entrevistador de gente famosa, que esa serie sí yo la conocía porque alguien me comentó que tenía que ver esa serie porque yo me dedicaba a entrevistar famosos. ¿De qué año es esa serie? Debe haber sido como del 2014, entre 2015. Todo esta ola de contenidos. De contenidos que hay, sí. Ya se me fue. Entonces decía, se pelea con su novio, la deja, entonces pasa lo que culturalmente se entiende como queda para vestir santos. Una mujer en su mediana edad, sin casarse, sin hijos, y coincide justo el momento en que todas sus amigas o ya están casadas o se están casando en ese momento, lo que le produce un conflicto terrible. Porque creo que eso es lo que desencadena su envidia terrible. Sí, ella tiene un caso de envidia crónica espectacular que ustedes no creerían los niveles a los que llega, sí, conforme se va viendo la serie, ¿no? Y lo que tiene divertido la serie, y ahí vamos entrando en el tema idiosincrasia nacional, sí, es que está contada desde un punto de vista de obviamente de lo que va pasando y de la psicología, que es una materia para los porteños, como tú lo sabes, muy querida. ¿No? Creo que es la ciudad con más psicólogos por habitante del mundo. Es verdad, es la ciudad que tiene... Alguien había dicho alguna vez, no recuerdo si fue Quino, que en Buenos Aires era la ciudad con mayor número de psicoanalistas por metro cuadrado. Exactamente. Entonces se va campechaneando entre
lo que está pasando y lo que le pasa a ella con su psicóloga, para no spoilear más. Sí, no, para no spoiler más, que además esas secuencias con la psicóloga son joyas. Son joyas de la actuación. Son joyas. Es que cuando Vicky le dice, vi que le diste un abrazo a la paciente que salió delante de mí. Sí. ¿Por qué? Son vínculos distintos. ¿Por qué a mí no? Porque son vínculos distintos. ¿Pero por qué a mí no? Porque es otro tipo de terapia distinta. ¿Pero por qué a mí no? Es impresionante. Digo, yo conocía ya a Griselda Siciliani, obviamente Bardo. Bardo creo que es la referencia para nosotros. Sí, para aquí en México, sí. Pero obviamente tiene ya una carrera muy importante. Sí. Y esta ductilidad que tiene para la comedia. Para la comedia y para el drama, porque es una comedia que nos invita a llorar. De hecho, por eso este programa se llama Las comedias también lloran, porque, sí. Porque llega un momento en que se te estruja el corazón. Yo no sé si decirles porque... ¿Porque sería spoiler o qué? Sería spoiler, pero es que hay tantos temas divertidísimos y al mismo tiempo hay tantos temas que... Pero bueno, para darles una probadita, Vicky... tiene una mamá y tiene una hermana, que su hermana es Caro, que su hermana Caro es un pan de Dios. Donde Vicky es el caviar del diablo, su hermana Caro es un pan de Dios. Y tienen una mamá, la mamá las crió en los años 80 Correcto. y 90 en Buenos Aires, sola. El papá salió de la película muy pronto y parte de eso tiene que ver con que ambas se preguntan ¿por qué el papá las dejó? Parte del trauma que tiene Vicky está muy enraizado con eso, con el abandono del padre. Uh-huh. Y entonces van descubriendo cosas que ni se imaginaban de la madre, del padre y de ellas mismas, pero no las puedo decir. No las digamos. No las digamos, pero qué cosa tan divertida, porque además ella rompe con Dani, el novio, que el novio con el que ya vivía, que es un abogado muy convencional. Muy atildado. Sí, muy de traje. Muy de traje, muy todo. Que además lo que a ella, esto no es spoiler, porque finalmente se entera uno en los primeros 10 minutos. Sí, exactamente. Él rompen y rompen por una nadería, rompen por una estupidez, por una verdadera estupidez. Y cuando ella está esperando a que él regrese de un viaje que se fue con unos amigos a Brasil, ella está esperando que él regrese a pedirle que vuelvan y está dispuesta a volver con él. Él regresa casado con una bailarina exótica de samba, a la que conoció 10 minutos antes de casarse con ella. Entonces esto es así como que pero déjame decirte que esas cosas pasan. Por supuesto. Pero claro que pasan. Le pasó. Sobre todo los argentinos que tienen su país vecino Brasil, sí, que es la tierra, obviamente, del sexo, del baile, del verano eterno. Que la gente no te imaginaría donde la uno, claro, se deja ir y se deja llevar. Sí, se deja llevar. Que déjame decir que yo tuve una amiga, que ya no es mi amiga hace muchos años, okay, pero hace más de 20 años, esta amiga mía estaba esperando a que el novio que tenía le propusiera matrimonio y él no le proponía. Y no llevaban 10 años. Una Vicky cualquiera. Sí, bueno, pero era esta amiga que yo tenía en aquel entonces, que no puedo decir su nombre porque es una figura pública. Es una figura pública. Me gustaría saberlo. En ciertas esferas. Sobre todo en la literaria es una figura pública. Esta chica a los 23 años fuimos a ver la boda de mi mejor amigo. Ajá. Y salió llorando y yo le digo, ¿pero por qué lloras? Es que tengo 23 años y soy una quedada. Tienes 23 años, era 1997, no eres ninguna quedada. El caso es que, bueno, ella hace 20 años, en 2003, 2004, cuando íbamos a cumplir 30, ella tenía un novio con el que llevaba como un año, ni siquiera eran los 10 que Vicky, se puede entender que 10 años son 10 años. El novio en cuestión, pues no daba color, y entonces ella le puso un ultimátum y él le dijo, pues ok, no nos casamos porque no me quiero casar contigo. Y entonces ella pensó, va a volver, anda, vete. Pues a los 15 días ya se había casado con una bailarina de samba. Se había casado con una bailarina, igualito, una maestra de samba que había llegado de Brasil, que además tenía un hijo. Igualito. Y se casó con ella y todo, o sea,
todo lo que mi amiga le pagaba hasta las cervezas al galán el año que anduvieron de novios, y él se convirtió en un marido formal para mantener a la bailarina de samba con la que se casó. Entonces, ¿cómo me acordé de esa anécdota estando viendo los primeros Para que capítulos? veas, Miguel, que en esto no aplica la idiosincrasia No. local. No, es un tema... Sucede en todas partes, es universal. Este mandato social de, si tengo 40 años, soy mujer, ya tengo que estar casada. Sí, uno pensaba que era algo privativo de México, pero yo no pensaba que en Argentina también ¿Cómo iba ves a suceder? que, digo, a lo largo de la serie se va viendo la diferencia entre las relaciones interpersonales entre mujeres con hombres, la sexualidad? Es una diferencia abismal además, a lo que es Argentina, a lo que es México. Porque además está el jefe que es el arquitecto chileno, que es que no sé qué decir, que además es un actor muy conocido. ¿Quién? ¿Benjamín Vicuña? Sí, el rompecorazones. El rompecorazones. El rompecorazones de Argentina. De Argentina, digamos, ¿no? Sí, que es de origen chileno y es un actor muy conocido. Total. Que viene a alterar la dinámica de la vida de Vicky. Pero uno dice, es que qué tipo tan encantador, pero al mismo tiempo uno tiene por ahí están los baits que te va dejando la serie, toda serie bien escrita, todo guión bien escrito, que te va dejando pistas y son historias alternativas que van saliendo. Y dices, ay, va a ser que no sea un cara dura porque es re buena gente. Que bueno, ya sabemos que muchas veces nos pueden engañar a todos. Ahí tienen ustedes que son maestros del engaño. Y maestras del engaño. Y maestros del engaño. Maestros y maestras del engaño. Y el gaslighting que se hace en esta serie es un gaslighting terrible. De primera, pero total. Y hay otro personaje que es el vecino Matías, que es Esteban Lamote. Sí, Esteban Lamote. Un actor muy criticado en Argentina. ¿Por qué? Porque supuestamente los que lo critican dicen que es un actor muy limitado en su rango actoral. Curiosamente todos coinciden que en esta serie es donde mejor ha estado. Pues déjame decirte que a mí me resultó, yo no lo había visto antes en algo más, y me resultó sumamente convincente en el rol de Matías, que todos o todas o todes deberíamos de tener una persona así en nuestra vida, al menos el de la friendzone, 15 el que mandas a la friendzone. Lo manda uno a la friendzone que no debería, pero alguien que está ahí para uno, oye. Sí, está muy bien jugada la serie entre esos y sus amigas, ¿no? El círculo de las amigas. Las amigas que están increíbles, ¿no? Desde la señora de la camionetota que se siente divina porque lleva 15 años casada con un hombre de mucho dinero. Pero ella siempre le dijo, tiene cara de garca. Que esa es una palabra que voy a empezar a usar. Garca para que los que no saben, es un cagador, ¿no? Sí. Tiene cara de cagador. Sí. Tiene cara de estafador, de mal bicho. Exactamente. De mal bicho. Pero yo oye, que además se aprendió un montón viendo esta película. Aprendí un montón del lingo porteño. Si te quieres ir a Buenos Aires, chécate los 12 capítulos de Envidiosa y vas a tener una buena guía de cómo son las relaciones y cómo es la jerga que se utiliza entre amigos y amigas. Para saber, ¿no? Porque de verdad no es tan difícil. Además, si tienes alguna complicación, Netflix tiene la gracia de que te lo pone en español, en la versión original, pero con subtítulos en español, con español neutro para que se pueda entender. Por ejemplo, Mina es muchacha o chica. Ajá, o mujer. Entonces ya se puede ir pegando. Chabón es hombre, muchacho, joven. Ajá. Y o talegón. O talegón, que nosotros decimos aquí también. Pero la serie es divertidísima, pero de verdad me pareció que era sumamente porteña en el sentido del gusto que tienen, no solamente por las locaciones en las que emblemáticas para nosotros, sí, para nosotros, fotografía de la ciudad muy bien, y se ve sumamente cercana, ¿sabes? O sea, se siente. Para quien no tenga mucha experiencia viendo seriales argentinos, que ahorita yo te iba a preguntar acerca de eso, que cómo es la tradición, porque aquí en México existe, por supuesto, la tradición ahora, las series en México se están haciendo ahora, de un tiempo a esta parte es que se han hecho realmente series como seriales. Existía, por supuesto, las dos vertientes que se establecieron en los años 50 y 60 y después en los 70, que eran el sitcom y la telenovela.
el sitcom mexicano tenemos grandes ejemplos que llegaron a la Argentina, como, bueno, por supuesto está la obra de Roberto Gómez Bolaños. Sí, por supuesto. El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, La Chicharra, el Doctor Chapatín, porque además en un principio todas eran programas diferentes y después se unificaron todos como el Con único una programa. Popularidad inusitada en Argentina. En Argentina. Debería decirlo. Y también programas como Hogar Dulce Hogar, Mi Secretaria. Totalmente. Que eran sitcoms con guión actuados, que eran comedias de situación, que eran un poco imitación de programas estadounidenses. Hogar Dulce Hogar en cierta forma era un sucedáneo de I Love Lucy y Mi Secretaria era una especie de versión mexicanizada de Mary Tyler Moore Show. Y hasta por ahí con un productor argentino, Raúl Astor, que andaba por ahí. Ah, bueno, sí, que él hacía estos grandiosos programas, que eran programas de comedia, que incluso precedieron a Saturday Night Live, por ejemplo, que eran La Cosquilla y después No Empujen en los años 80, que por favor todo el mundo se acuerda. Con Chela Castro. Con Chelita ¡Mariano! ¡Mariano! Que por supuesto todo el mundo sabe que cuando uno dice no empujen, ya basta de empujar, no empujen. ¡Pram! O cuando uno dice el final es claramente una referencia a no empujen. Exactamente. O dice uno atractivo visual, es una referencia a no empujen. Raúl Astor era un genio. Argentino. Era argentino y vino a hacer cine y televisión aquí en México. Y Chela Castro, su esposa, se convirtió en reina del melodrama. Y ya no se quisieron ir y tengo una anécdota muy jugosa de Raúl Astor. Suéltala. Pues yo me junté mucho cuando llegué con un círculo de amigos que habían sido amigos de Raúl Astor muchísimo tiempo y eran amigos de Chela Castro y ahí me la presentaron. Y uno de ellos me dijo que Raúl Astor le decía, ¿y yo para qué voy a ir a Buenos Aires? Y allá voy y me tengo que formar en la cola del banco, tengo que hacer todo como si fuera, nadie me conoce. Y acá vengo y soy Raúl Astor. Entonces por eso no voy más. Pero mira, sí, ahí tenemos un caso, perdón damas y caballeros que están escuchándonos con audífonos, pero es que no pudimos evitarlo, nos dio mucha risa y por eso, y de ahí el golpe. Sí, pero bueno, El golpe. Son cosas que pasan en los podcasts. Los formatos. Los formatos, en efecto. Entonces, curiosamente, en Argentina existían los formatos de los teleteatros. Totalmente. Y las telenovelas también, que eran ligeramente distintas a las telenovelas que se hacían aquí en México, por lo menos en los años 50 y 60. Sí. Porque en 1964 se estrena en Argentina lo que fue probablemente la telenovela argentina más famosa por muchos años, que fue El amor tiene cara de mujer, que duró al aire alrededor de 3 o 4 años. Y luego aquí en México tuvo su versión protagonizada por una actriz argentina, la legendaria Lucy Gallardo, viuda del excepcional Enrique Rambal. Y también aquí duró como... No, aquí no duró 4 años, pero duró como 2 o 3 años al aire. Pero allá El amor tiene cara de mujer fue... es un hito. Un hito legendario. Digo, los que se acuerdan todavía. Los que se acuerdan, es una época preterita. Prehistórica, sí, diría prehistórica, ¿no? Pero por ejemplo, llegaban muchas series a la Argentina, series estadounidenses o británicas dobladas aquí en México. Completamente. Que tenían mucho éxito. El Santo, el agente de Cipoll, o sea, Ilia Kuriaki y Napoleón Solo. Sí, ajá. Los Invasores. Te estás yendo, híjole, son mis series favoritas, las de los 60. Las de los 60, también llegaba Hechizada. Entonces en Argentina hubo siempre como que un vínculo muy grande de comunicación televisiva con México. Con México, de un modo o de otro. Porque incluso grandes melodramas, incluso ustedes no lo saben, pero la primera versión de Simplemente María se hizo en Argentina con una actriz peruana que era Sabica Malich, pero se hizo en la Argentina porque la escritora era argentina. Y llegó, y de ahí vinieron para acá Sabica Malich y Ricardo Blume, y se convirtieron en los grandes, y les fue de maravilla, ya no se fueron de aquí. Es más, Sabica Malich se casó aquí, tuvo hijos aquí. Yo creo que el problema posteriormente, lo que pasó con los formatos argentinos, es que al ser tan localistas, lo que elegían hacer en México era, ok, les compramos el formato, sí, pero lo hacemos con actores de aquí y lo ayornamos un poco para que sea adaptable
a México. Creo que es lo que pasó y hubo grandes éxitos, sobre todo la obra de Abel Santa Cruz. Papá Corazón, que fue Mundo de Juguete. Totalmente. Andrea Celeste, que fue Chispita. Y más para acá, RBD. RBD, que fue Rebelde Güey. Rebelde Güey. Claro. No güey. Rebelde Güey. O sea, que era el nombre de la escuela, el camino de los rebeldes. y por supuesto, Rosa de Lejos. Leonor Benedetto. Con Leonor Benedetto, que esa sí llegó aquí a México y se retransmitía tal cual. Y fue un éxito que ya te digo. Estamos muy revisionistas. Sí, pero está bien. Episodio de hoy, pero es que uno no se lo imaginaba porque era lo que estábamos hablando acerca de que se va generando un público que le entra a las series. Y eso es algo muy curioso porque en tu experiencia como espectador, ¿cómo es que tú le entras a una serie? ¿Qué debe tener una serie para captar tu atención? Finalmente estamos en una época en la que lo más importante es la guerra por la atención del público, ¿no? ¿Cómo te capta la atención a ti como espectador, Marcelo Córdoba? Bueno, yo creo, para mí, que soy un fan del género de terror, si tiene algo de misterio, muy bien. Pero me pasa con las comedias argentinas, que obviamente hay una parte mía que pues, anhela esa parte. Pues lo llevas en el corazón, ¿no? Lo llevo en el corazón. Entonces, cuando veo un contenido argentino ahí, ya directamente va mi atención. Lo pongo y luego tengo sentimientos encontrados porque lo veo y me da mucha nostalgia y luego no me siento hasta me da una cosa como de nostalgia no padre. ¿Por qué? Porque a veces me dan ganas de volver cuando veo esas tomas de la ciudad y todo eso. Digo, ay, qué lindo sería. Sí, ¿verdad? Entonces es esta cosa del desarraigado, ¿no? Del emigrado. Bueno, que no eres como de aquí ni de allá. Yo ya soy más de aquí que de allá. Que como lo que dice la canción, no soy de aquí. Como la de Facundo Cabral, claro, ¿verdad? Exacto. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni por venir. A mí también me pasó. Viví muchos años en España. Mucha gente lo sabe. Pero te digo una cosa. Tú eres más de acá que de allá. Sí, totalmente. Luego se me quita. Digo, ya le pongo pausa, me voy a tomar un trago de agua y ya se me quita. Te tomas un mezcalito y ya después no extrañas tanto el mate, ¿no? Sí. Y fíjate que no soy mucho de ver comedia, pero en el caso de los argentinos es que no es porque sea argentino, pero tienen un timing muy bueno para la comedia. Y los guionistas de comedia de ahí realmente son buenos. Y eso era algo que yo te quería comentar, porque cuando yo la vi dije, bueno, esto va a ser una comedia out, o sea, pura comedia. Y de repente, ya desde el primer capítulo ya me empieza a marcar cosas, bastante conflictos duro. Conflictos bastante fuertes, conflictos señor. Familiares fuertes. Emocionales fuertes, y que Griselda haga esta... Vamos, despliegue, ¿no? Que no solo personaje se despliegue de esta manera, porque Vicky llega un momento, yo recuerdo que yo te dije en su momento, cuando dije, bueno, ya la estoy viendo, digo, no sé si me gusta tanto que yo siento que yo me parezco a Vicky, porque sí, vamos, en cierta etapa de mi vida, siendo mucho más joven, yo, en la época en la que estaba empezando a sentarme en mis 30. ¿Eras envidioso? Okay. De niño sí, fíjate, de niño sí era más que envidioso, celoso. Ajá. Era celoso porque decía, ¿por qué a este niño sí y a mí no? ¿Y por qué a mis primos sí y a mí no? ¿Y por qué a mi hermanita bonita, chiquita y preciosa sí y a mí no? ¿No? O sea, un poquito de envidia. Pues eran los celos naturales que yo sentía porque yo estaba convencido de una idea parcialmente errónea de que yo no estaba a la altura de las circunstancias. Años después lo vas pasando, ¿no? Pero... Te hubiera venido bien la psicóloga de la serie. Oh, no, para enfrentarte con eso. No, tuve una que fue tela, ¿eh? Tuve una entre los 19 y los 21 años. Te puso en el camino. Pero fue la que me puso en el camino y luego tuve... Te encarriló. Y luego tuve una en España, que fue la que me ayudó a ponerle un moñito a todo. No, pero además literalmente ya cuando llegamos al cierre de lo que iba a ser el fin del análisis, poco antes, llego y me da una caja de cartón con un listón. Y me dice, esto es poco ortodoxo, pero quiero que lo hagas. Es un ejercicio que quiero que hagas. Me dice, es completamente poco ortodoxo, pero creo que a ti te va a funcionar porque eres una persona muy poco ortodoxa. Y le dije, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? Vas a escribir en esta hojita de papel la lista de todas las cosas de las que hemos hablado a lo largo de estos años de terapia que a ti tanto te irritaban y que sabes que no tienen remedio.
Las que tienen remedio ya las hemos ido trabajando, pero las que sabes que no tienen remedio, las pum, 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 ahí me tienes escribiendo. Hice una lista como de 10 cositas. ítems, ajá. ¿Sí? Entonces, bien, ahora esta hoja la vas a poner en esta cajita. Cerramos la cajita, le pusimos un moño. Me dice, perfecto, ahí está. Ahora, ahí hay un tacho de basura, ¿lo ves? Sí, tíralo a la basura. ¿Qué? Pero tu cajita, tíralo a la basura. Y lo tiré a la basura. ¿No sabes qué liberador? Eso fue muy de psicomagia, ¿eh? Sí, totalmente. Eso fue lo que Jodorowsky te podría haber recomendado. Que podría haber recomendado. Y mira que yo no soy fan de Alejandro Jodorowsky, ni me creo mucho de eso, pero en ese sentido sí creo que sí fue funciona. muy simbólico. Fue muy simbólico, pero era lo que decía mi terapeuta en ese momento que tenía que hacer, porque decía, son las cosas que no tienen remedio. Las cosas que tienen remedio, que puedes corregir, las vas corrigiendo, ya sea que yo te dé un norte o tú solito caes en cuenta. Bueno, qué bueno que la psicóloga dijo que hay cosas que no tienen remedio. Es que hay cosas que no tienen remedio y eso es algo que también le hacen notar a Vicky en esta. Exactamente. Sí, hay cosas que no tienen remedio, pero que no necesariamente son el fin del mundo. Yo creo que lo bueno de esa psicóloga y lo bueno del análisis que te pone en un espejo, ¿no? Es como ponerte un espejo enfrente y decir, este eres tú. No lo estás viendo, pero yo como terapeuta te pongo este espejo para que tú veas. Sí. ¿No? Como cuando la psicóloga le dice, ¿y por qué esta necesidad de ganar? Siempre. La psicóloga le dice, porque ella pues ve todo yo como una gano, competencia. tú pierdes, yo gano, es tú toda pierdes. una competencia que tienen, que generalmente las mujeres tienen una competencia entre ellas mismas siempre. Sí, lo cual es algo que la serie no vacila en señalar. En mostrar, y claro. no por ello es una serie que tenga un tinte misógino, porque no lo tiene. Para nada, para nada. De hecho es una serie que es bastante equilibrada. Tanto las mujeres como los hombres se llevan palos. Y cuando empiezas a ver la serie, acá voy de nuevo al punto de lo bien escrito que está. Porque los arcos que hacen los personajes, también leí las críticas en IMDb, y a la mayoría pues le caía gordo el personaje principal, porque al principio cae gordo. Sí, Vicky cae mal. Cae mal. Sí, Lo que pasa es que el personaje tiene un arco que hasta el final de la serie entiendes y dices, claro, pobre, y te caen ahí como 20 monedas. Y ahí dices, simpatizas. Pero y por empieza supuesto, esa cosa de identificación que hay con los protagonistas. Y empiezas a empatizar con ella y ya Que date es tan cuenta. necesario para que la gente ¿quién era? Juan Ferrara. Juan Ferrara siempre me decía, es que los personajes tardan un tiempo en volverse entrañables para la gente. Sí. Es un periodo. Un proceso. Es un proceso. Pasando los capítulos, la habilidad del escritor, ahí está la habilidad del escritor. Claro. En hacer que los personajes se vuelvan entrañables para el público y que el público los quiera. Efectivamente, porque lo tienes, por eso es que las telenovelas naturalmente deben de ser o 60 capítulos de 1 hora o 120 de media hora para poder tener un arco completo. Exacto. Yo recuerdo al maestro Carlos Olmos que decía, el creador de probablemente uno de los personajes más famosos en la historia de la televisión, déjate tú de México, en la historia de la televisión internacional, Catalina Krill. Desde la primera escena del primer capítulo de la telenovela, tú sabes que Catalina Krill es alguien de cuidado. Uh-huh. Y es alguien con quien no debes meterte. Y sin embargo, conforme la telenovela vaya avanzando, va a llegar un punto en el que no vas a poder evitar sentir cierta identificación con ella. Claro. Y simpatía por ella. Y desear que las cosas le salgan. No porque le vayas a tener antipatía a los personajes de Gonzalo Vega y Diana Bracho, sino porque el personaje de Catalina Krill, que además contó con una enormísima actriz que fue la hoy extinta María Rubio, que era espectacular. Era espectacular, porque lo mismo podía hacerte el personaje más dulce y bueno de este mundo. Podía ser una mujer dulce, buena y comprensiva, que un monstruo. Uh-huh. Y podía hacerlo con una naturalidad tremenda. Era una gran actriz. Y además, como persona, era una mujer encantadora y entrañable. Era sumamente cálida y entrañable y brillante y con un gran sentido del humor. Pero ese es el verdadero truco, que muchas veces... Y la dirección. Y la dirección, por supuesto. Cuentas con el actor, la dirección y el guión. Y las tres cosas tienen que empatarse. Y en el caso de Envidiosa, las tres cosas funcionan espléndidamente bien. Y un cast también muy a la altura. De soporte, sí, señor. Un cast de soporte que está muy a la altura, muy dúctil. El actor argentino tiene esta cosa que... perdón. No, dilo. Que tiene esta cosa de... Son muy versátiles. Muy versátiles. Quizás para el registro mexicano un poco pasados. A lo mejor. Pero es un poco lo que pasa también con los actores franceses, por ejemplo, o los actores españoles.
Entonces sí, estamos muy acostumbrados. Sobre todo en la comedia, ¿no? Que Sí. es como esta cosa de registro de tono alto. De tono alto. Estamos más acostumbrados al registro, el registro mexicano, que suele ser mucho más cercano, o al registro abstracto de la comedia estadounidense. Completamente. Entonces sí, te puedo entender. La comedia francesa es casi llegar a la pantomima, ¿no? Exacto. Y curiosamente en la comedia argentina noto que es más cercana a la comedia española o a la comedia francesa que al resto de comedia que se hace en Latinoamérica. Sí, yo no soy mucho de ver comedias de otros países de Latinoamérica, obviando por supuesto México, que ya es como, entiendo muy bien la idiosincrasia, pero me pasa por ejemplo con las comedias colombianas o las chilenas, ¿no? Que hay algo ahí, hay una barrera cultural que quizás no me estoy dando, quizás no me doy la oportunidad, porque pues, es que es lo que vine yo diciendo aquí, que le den la oportunidad envidiosa, pero yo quizás no me doy la oportunidad a veces de ver una comedia colombiana que puede ser buena. Claro. Pero porque siento que esta cosa centroamericana a mí todavía no me termina como de convencer en el tema comedia. Pero ese es un aspecto personal que tú reconoces como espectador. Yo no había visto, la verdad es que yo había visto películas de comedia argentina, había visto Esperando la carroza, Claro, por ejemplo, que pues un gran clásico. Que es un gran clásico. Que creo que todo el mundo ha visto en cierta forma, o El hijo de la novia, Claro. o Relatos salvajes, que es una comedia ácida y negra terrible. y violenta, pero es una comedia. Bueno, los cuatro segmentos. Pero yo no había visto una serie argentina de comedia. Había visto series argentinas de suspense. Había visto El Jardín de Bronce. Había visto algunas de ese corte, ¿no? De corte detectivesco y policíaco. Pero esta me pareció deliciosa. Al final de cuentas, debo reconocer que me pareció deliciosa y no me engolosiné. Acabé echándome en 4 días, o sea, de a 4 capítulos por día, me eché los 12 capítulos. Para mí es bastante fuerte. Sí, yo soy un poco mira, más lento. Pero mira, yo porque dije, no, pues no le puedo fallar aquí a mi invitado, tengo que estar a la altura. Y la verdad es que me sorprendió. Me sorprendió porque yo no conocía cómo se hacían series en Argentina. Los production values son altísimos. Sí. Para hacer... Pero porque es Netflix, ¿eh? Porque si no, no son tantos. Hay un tema económico, por supuesto. Bueno, claro, pero de todos modos está muy bien hecha, está muy bien realizada, muy bien fotografiada. Y los actores y las actrices son estupendos. Muchos son actores y actrices que probablemente no vamos a conocer aquí. No. Pero que allá... Y eso hace que uno los vea Sí, sin, por ejemplo, sin nociones preconcebidas. Por ejemplo, el papá de ella... Ajá. El papá supuestamente el papá que las dejó y todo, es un actor de 40 años de carrera, ex galán de telenovelas, ya un señor grande. Sí, o sea, hay una historia atrás, obviamente que la gente que no está familiarizada no va a entender, y hay un montón de actores ahí que por supuesto uno tiene vistos de otros proyectos y de otras cosas. Te digo, yo por ejemplo había visto Famoso porque alguien me había dicho que es que eso se parece a lo que tú haces en la vida, y no es por eso había visto capítulos de Famoso y por eso conocía a este actor, o a Griselda, pero a Griselda la conocía precisamente, como tú dices, por Bardo. Entonces era un poco esto, pero realmente es muy muy satisfactorio. Fue una grata sorpresa haber descubierto esto. Te juro que a mí estaba viendo, creo que fue el otro día que vi un capítulo, que estaba viéndolo, y de repente una de las bromas que hace una de ellas, y ahí es donde me pegó realmente la diferencia en el approach que tiene el mexicano o la mexicana y el argentino hacia la sexualidad. O sea, es mucho más abierto allá. No puedo decir la expresión aquí porque es muy gráfica. Sí. Es demasiado gráfica. Pero hay muchas que son alusiones, sí. Hacen una alusión sexual en el discurso abiertamente, y yo así como me dio como un poquito de cringe. Te dio un poquito de corte, ¿no? Me dio como un poquito de sí, es que aquí no solemos usar palabras como culo tan abiertamente. Sí, este era una cosa más genital masculino, usada por una mujer, así que fue como de... Okay. Pero además en el contexto en el que lo dice ya se acuerda. Sí te ubicas cuál, ¿no? Sí, claro, y lo dicen de una manera tan específica y pero además lo dicen con tal naturalidad. Lo dicen con una naturalidad pasmosa. Pero además entiendes perfectamente a qué se están refiriendo. ¿A qué se refiere? Sí, claro, y dices sí, o sea, pero es que además sí, o sea, sí, la cosa sí es así. Entonces, la verdad es que yo sí disfruté mucho la experiencia y te lo agradezco.
y quiero exhortar a los espectadores a que sigan tu consejo y que vean Envidiosa y que además viene otra temporada, porque sí. Cuando vean el cartelito de después del episodio 12º, Sí. Confirmado. Va a haber segunda temporada. Segunda y es que además temporada. tienen que darme una segunda temporada. Porque no me pueden te dejar dejan con así. un cliffhanger así Sí, terrible, sí, entonces no. Pero al estilo Dallas, Claro, déjame decirte. exacto. No pueden dejarme así. Ahora me cumplen o me dejan como estaba. Terminó genial. Sí, porque oye, ¿para qué me enganchan y luego ¡pam! Pero la verdad es que me divertí mucho y te quería agradecer enormemente. No, por favor. Enormemente esto. Y bueno, por otro lado, antes de concluir, ¿dónde te pueden ver próximamente nuestros espectadores? ¿Dónde te encuentran? En mis redes sociales. En tus redes sociales. En tus redes sociales, que eres @Marcelo Córdoba. @Marcelo Córdoba Instagram, y estoy en TikTok también. Como Y es red de buen TikToker, déjenme que les diga. Y aparte viral, pues ya tengo Sí, varios, ya tengo varios virales. Que ya ven cómo sí. No, y además es un espléndido actor. Tiene un pues un body of work, ¿no? Como dirían. un body of work. ¿Ya cuántos proyectos llevamos a cuestas? No sé, ya estamos cerca de los 100. No. Pero más de 50 sí. No, es que entre series, ya me perdí, telenovelas. Me perdí 25, 30. Más, no sé. yo creo. Por ahí más. Pero por ahí sí. Y Marcelo siempre es una garantía de calidad en su interpretación. Me consta que es bien querido por el público. Y no eres mi representante. Y no soy su representante. Ni me tiene en nómina, ni mucho menos. No, la verdad es que sí es alguien que es bien querido por el público y que sabe que se debe al público. Cuéntales que compartimos escenario. Cuéntales que compartimos escenario de teatro. No era un escenario tal cual. Convencional. Era una experiencia de teatro inmersivo producida por Aaron Balderi. Por el actor queridísimo Aaron Balderi, que ya prometió que vendrá a este podcast en algún momento a ver si de veras se condenado. Y se llamó Miseria Esmeralda en el Salón Americana, que ahora no sé si aún exista, pero en aquel entonces se abrió como un espacio para teatro inmersivo en la colonia Juárez, y esto fue en el invierno de 2015. Sí, correcto. Y era un elencazo, Zuria Vega, Ana Brenda Contreras, Aarón mismo, Luis Alfredo Gatica, el maestro Córdoba y el maestro Canet. Rocio Verdejo. En una aparición especial. Yo aparecía, pero sin diálogos. Fabián Robles. Alejandra Ley. Sí. No, era un repasazo. Yo aparecía ahí sin diálogos. Pero era un personaje de ambiente surreal. Era el conejo blanco. Estaba vestido con un smoking, con guantes y una cabeza de conejo blanco. Entonces yo era el conejo blanco, como el conejo blanco de Alicia, y al final tenía una aparición para anunciar el clímax de la... Porque llevabas a todo el mundo al rabbit hole, ¿no? Al rabbit hole, y en el clímax y después del clímax de la obra salía yo haciendo una fonomímica de Jean Moreau. Cantando el tema Le Tourbillon, que es el tema musical de la película francesa de François Truffaut, Jules Jim. Yo hacía una fonomímica con la máscara que era una máscara con la cabeza de conejo blanco, que no veía yo nada. Una vez casi me mato, si no es de veras que divina, Rocio Verdejo, yo te quiero mucho porque te agarró, te sostuvo. Sí, y cómo no se fue conmigo por esas escaleras. No lo sé. Yo no sé, pero me sostuvo rete bien. Para que yo hiciera mi número, y era para anunciar el final de la obra. Y esa fue nuestra experiencia. Esa fue nuestra experiencia haciendo teatro, dirigidos por Sergio Tobar Velarde, el director de Cuatro Lunas, que también ya prometió que un día vendrá aquí al podcast, así que estaremos platicando ahí con Sergio. Y la verdad es que qué divertida época, y qué tesoro haber de los tesoros que uno tiene de dedicarse a todo de andar a salto de mata en este negocio.
uno de los tesoros es haber conseguido y conservado y tener la amistad cercana y el afecto de este gran hombre, Marcelo Córdoba. Muchas que es gracias, un placer Miguel. haberte tenido aquí en este micrófono. Muchas gracias. Fue un honor y un gusto compartir contigo. En el micrófono de Fluxus. Nos escuchamos la próxima semana. Sintonícenos en todas las plataformas. Sigan a Marcelo en sus redes sociales. No se van a arrepentir, se van a divertir mucho, van a conocer mucho, porque además el caballero es un foodie. Es un foodie de cuidado y es un enólogo también. Aficionado, casi profesional del sommelierismo. También. Así que se van a divertir un montón. Y muchísimas gracias por seguirnos. Esta es una producción de Fluxus. Gracias a todo el equipo. Gracias a Ivo Gaitán. Gracias a todo Fluxus por la oportunidad de darnos este estudio. Gracias a ustedes por escucharnos y por vernos. Y ya saben, como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.